Continental, y seré el moderador del webinar de la serie de avances en el tratamiento del COVID-19 organizado por la Escuela de Medicina de Lima y la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, que contará con la participación de los doctores Javier Navarrete Mejía, Luis Lorochero y José Vallejo Acevedo, quienes desarrollarán la ponencia sobre diagnóstico situacional y manejo clínico. Aprovecho en mencionar que el presente webinar se está transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Vamos a explicar la dinámica que consiste de esta mañana. Será contar con las presentaciones de los expositores por 10 minutos cada uno, los dos primeros, y el segundo expositor, el tercero, será de 30 minutos, 25 a 30. Les pido a cada expositor respetar los horarios, para luego pasar a la ronda de preguntas de los participantes, las cuales podrán realizar mediante el chat. A quienes nos siguen por el Zoom, si es de su interés, podrán acceder a la constancia de participación por este webinar, para lo cual, al terminar el mismo, les vamos a pedir que respondan una breve encuesta. Sin más preámbulo, a continuación paso a presentar a nuestros ilustres expositores. Doctor Javier Navarrete Mejía es especialista en estadística aplicada para la investigación, doctor en salud pública, docente de estadística y bioestadística general de la Escuela de Medicina en Lima de la Universidad Continental. Muchas gracias, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Lo dejo, por favor, a ver, para su exposición. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? No sé si me escuchan. Ok, vamos a comenzar. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente. El manejo de la estadística muchas veces genera información de tal forma que la gente ve lo que tú quieres que veas. Entonces, cuando se hace un análisis estadístico de la información, no solamente del COVID, sino en líneas generales de cualquier enfermedad o de cualquier aspecto de la salud pública, la información tiene varias aristas de análisis, varias aristas de desarrollo, digamos, en cuanto a la presentación de los datos. Entonces, yo voy a tratar de ser muy objetivo en esta presentación, en esta calidad. En este momento hablo a título personal, como el doctor Javier Navarrete, no por mi vinculación a ninguna entidad pública. Es bueno aclarar esto para que no se malinterprete la información que voy a presentar. Siguiente, por favor. Yo he querido empezar con dos aspectos muy generales. Uno es la situación de la pandemia, de la enfermedad a nivel mundial. Estuve revisando información de hace 3 o 4 días de cómo va en el mundo el virus y encontré que todavía tenemos un crecimiento importante. Más de 7 millones de personas a nivel mundial están afectadas por la enfermedad y el número de muertes de igual manera. Esta cifra ha crecido o sigue creciendo, digamos, día a día. Entonces, ¿por qué quise presentar primero esta diapositiva? Para que entendamos que este es un problema que aún está latente. Muchos hemos escuchado en medios de comunicación o a otros especialistas en el tema. No quiero mencionar si hay intereses de por medio o no, pero hemos escuchado a muchos de que esto está decreciendo, de que estamos mejorando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo quería empezar con esto, ¿no? De que el problema aún es muy latente. La enfermedad en el mundo sigue a pasos grandes creciendo y el número de fallecidos también. Entonces hay una preocupación que debemos tener también aquí en el país. Siguiente. Aquí vemos los casos por algunos países. En algunos países vemos el caso del Perú. Ayer se hizo el reporte oficial del Ministerio de Salud. Estamos en 220.749 casos. Yo recuerdo cuando empezó este problema, conversaba con algunos amigos del ministerio y las proyecciones que se hacían en un primer momento era 50.000, después 100.000. Bueno, ahora la proyección que tenemos para fines de junio es 300.000 casos. Entonces el Perú se encuentra pues entre los 10 primeros o 9 primeros países con mayor número de casos reportados. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con la información. No podemos hacer una comparación. Yo no podía compararme con lo que está haciendo España, con lo que está haciendo Rusia o incluso el mismo Estados Unidos, entre otras cosas por el tipo de pruebas que se realizan, ¿no?
las pruebas serológicas tienen algunas limitaciones en comparación con las pruebas moleculares, sin contar que tenemos muchos falsos positivos y también algunos falsos negativos. Entonces, estas cifras gruesas hay que tomarlas como tal, son cifras generales, pero no deja de preocupar que tengamos 220.000 casos positivos por prueba serológica. Es un dato importante, relevante, y ya hemos dicho que la tendencia es que a fines de junio tengamos aproximadamente 300.000. Siguiente, por favor. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? El número de casos está en relación con el número de pruebas que se hacen. A mayor número de pruebas, mayor número de casos positivos, lo más probable. O sea, si yo ahorita hago 10.000 y de los cuales 5.000 son positivas, si yo hiciera 20.000, tendría pues 10.000 positivas. Y aquí en la tablita de la izquierda vemos eso, ¿no? En el mes de mayo hemos tenido más pruebas, se han realizado más test al día de lo que se realiza en el mes de junio. Y sin embargo, la tendencia de los casos positivos sigue creciendo. Conversaba en la mañana con 2 altos funcionarios del Estado que ven directamente el tema del COVID. Retrocedemos, por favor. 2 altos funcionarios del Estado que ven directamente el tema del COVID. Y conversábamos este detalle. No es que el número de casos se ha detenido, digamos, ¿no? Eso tiene una relación directa con el número de pruebas que se hacen. A más pruebas, posiblemente mucho mayor número de casos. Pero ya lo dije hace unos minutos atrás, también va de la mano con el tipo de prueba que se desarrolla. Pero no deja de ser importante los números, las cifras no dejan de ser importantes que ayudan a tomar decisiones. Pero hay que tomarlo siempre con cautela. Cuando yo veo que se hace comparaciones con España, o se hace comparaciones con Italia, o incluso con el mismo Chile, hay que tener en cuenta estos detalles del tipo de prueba que se desarrollan, el porcentaje de falsos positivos, falsos negativos. Hay por ahí algunos informes que mencionan que las pruebas que estamos usando pueden tener hasta 16, 20% de casos falsos positivos, un porcentaje algo menor de falsos negativos. Entonces, esto sí preocupa. Pero los datos, de alguna u otra manera, enriquecen con información para definir algunas estrategias o algunos procesos dentro de la toma de decisiones de la salud pública. Como les decía, al lado izquierdo vemos que en el mes de mayo se han hecho más pruebas. En el mes de junio se están haciendo menos pruebas que el mes pasado, pero el número de casos que se detectan serológicamente aún es alto, ¿no? Digamos, la positividad acumulada está bordeando casi el 17%. Y en la segunda tabla podemos ver que los casos detectados, teniendo en cuenta los falsos positivos y algunos falsos negativos que de repente hemos perdido en el camino, 220.000, es una cifra realmente preocupante. Y en la parte inferior de la tabla de la derecha vemos cómo los casos que se vienen detectando día a día oscilan, pero este oscilamiento es por varias razones, ¿ah? Por varias razones, pero la principal es por el número de pruebas que se realizan. Si realizáramos pues 50.000 pruebas al día, de repente una de estas curvas sería mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, la del día de ayer, 5.961, si hubiéramos realizado, no sé, 100.000 pruebas, de repente esta barra sería pues de 10.000 casos o 15.000 casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el análisis de la información. Siguiente. Tengo entendido que nos están viendo amigos de Cusco, Arequipa, Junín y Lima, que son las 4 grandes ciudades donde la Universidad Continental tiene presencia académica. Miren, quise presentar esta información. Vemos en las 4 regiones el crecimiento en las 4. No hay una meseta, no hay una tendencia a la baja, no hay una fase estacionaria en el crecimiento de los casos mediante pruebas serológicas, ¿no? Eso hay que dejarlo claro también. Y esto sí preocupa porque hemos venido escuchando en las últimas semanas o en los últimos días que estábamos teóricamente pues, en una meseta, en líneas generales a nivel nacional. Bueno, en mi opinión profesional, no hemos llegado todavía a esa situación. Y creo yo, del análisis que se ha hecho y del acceso a información al que puedo tener, que las últimas 2 semanas, las próximas 2 semanas que vienen hasta fines de junio, incluso el número de casos va a ser mayor, la pendiente de estas curvas va a ser mucho más pronunciada y vamos a tener mayores dificultades en los sistemas de salud, tanto en Cusco, Arequipa, Junín y Lima, que son las 4 que estoy presentando, pero recuerden que Piura ocupa el 3er lugar del número de casos que se vienen reportando, se está prendiendo Ica, estamos teniendo algunos problemas en otras regiones del sur. Entonces, la información que se viene tabulando y revisando en cuanto a los casos a nivel nacional es preocupante. Es preocupante. Siguiente.
Una de las variables que sí nos permite, digamos, un análisis distinto es el caso de las defunciones, que también hay un problema ahí que lo vamos a ver ahorita antes de terminar, pero el tema de las defunciones. Se nos ha reportado que tenemos un acumulado de 6.308 casos de fallecimiento por COVID-19 en el Perú, es información hasta el día de ayer. Tenemos el mayor número de fallecidos de los 15 países, digamos, si es que se puede hacer un ranking de fallecidos, ¿no? Estados Unidos, Brasil, México, Bélgica, Italia, Alemania, Canadá y Perú, 6.308. Y vemos también aquí a la derecha, en la curva de la derecha, que este número de fallecidos está en crecimiento. O sea, tampoco está en una meseta, está en crecimiento. Hace 2 días hemos tenido el mayor número de casos reportados oficialmente de 206. Ayer 199. Conversaba, como les dije hace un momento, con una importante autoridad del sector y me decía la preocupación de que de esta cifra no desciende, no baja. Varias variables también, a veces los pacientes llegan ya en estado delicado a los establecimientos de salud y hay muy poco que hacer, o en algunas regiones el mismo sistema de salud no puede dar respuesta a las necesidades de la atención y terminan pues en defunciones. Pero una variable importante que se está analizando y se analiza mucho, si bien es cierto, uno es el número de casos, pero con las limitaciones de las pruebas serológicas. En el caso de las defunciones, tendríamos una variable de análisis mucho más rica, digamos, para la toma de decisiones. Vemos aquí en la tabla de la derecha las barras como el crecimiento es constante en el número de fallecidos en el Perú. Pero, siguiente. Aquí hay otro detalle que ya muchos de ustedes deben haber leído, deben haber escuchado, ¿no? El tema de las defunciones en el reporte oficial que recibimos día a día y del SINADEF, ¿no? El Sistema Nacional de Defunciones. Hay un análisis que se ha hecho hasta el mes de mayo. Hay una tendencia del número de fallecidos en el Perú del año 2018, entre abril y mayo, de 18.000, el 2019 aproximadamente 18.000, pero en el 2020 se esperaba 18.000, sin embargo, en abril y mayo hemos tenido 35.000 defunciones. Ahí hay una brecha de 17.000 inexplicables. El MINSA para el mismo periodo reportó 4.300 fallecidos. Y la duda es hoy si los 12.770 que teóricamente no se conoce de que han fallecido, eso en algún momento se tendrá la información oficial, también son de COVID, ¿no? Entonces estaríamos hablando que las cifras de fallecidos por la enfermedad, por la pandemia en el país es mucho más alta de la que nosotros aparentemente recibimos por los canales oficiales. En líneas generales, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tenemos cifras importantes en el crecimiento de casos? Sí. Yo creo que la principal limitación es el número de pruebas que se hace y el tipo de prueba que se hace, no nos da una información real. Otro, no analicemos la información estadística global, las regiones tienen determinadas particularidades, conocemos que algunas regiones están con mayor número de casos, incluso mayor letalidad que otros. Y tercero, el tema de las defunciones, que sí es una variable importante que nos permitiría medir en mejor manera, también está siendo cuestionada por muchos especialistas porque no coincide la información, no solamente regional, como lo ha dicho Loreto varias veces, sino la información nacional que tenemos en el SINADEF y la información oficial que nos da el Ministerio de Salud. Entonces, para terminar esta introducción, es importante entender que este es un problema que aún está vigente, que aún las curvas están creciendo, que el número de fallecidos sigue en desarrollo. Esto no está ni en meseta, no está ni descendiendo, está en crecimiento. Y eso debemos entenderlo, no solamente aquellos que estamos dentro del sistema de salud, sino la población y el peruano de a pie tiene que entender que este es un problema que aún está latente y que hay muchas cosas por hacer todavía. Ok, doctor Velasco, gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Navarrete Mejía. Invitamos ahora al doctor Luis Loro. Doctor Luis Lorochero es médico emergenciólogo del Hospital José Casimiro Ulloa, maestría en Gerencia de Servicios de Salud, Paz
presidente de la Sociedad Peruana de Emergencias y Desastres, coordinador académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Continental. Doctor Luis Loro, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor Loro, se escucha. Ok, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad Continental a través de su Escuela de Medicina y la Unidad de Posgrado esta invitación para compartir un poco las experiencias que tenemos desde el sector salud en este manejo de la pandemia COVID-19. Este es un webinar impulsado por la Universidad Continental. Y el tema que voy a tratar yo en unos 10 minutos es la organización de los servicios de salud. Y esto a raíz de que existen, como bien decía el doctor Navarrete, diversas interpretaciones y diversos comentarios respecto a cómo nos encontró la pandemia. Entonces, el tema de organización de los servicios de salud significa que antes estaba desorganizado el sistema, los servicios no funcionaban de manera adecuada para enfrentar un problema de esta naturaleza. La respuesta es para generar dudas, sí o no. Y la respuesta más acertada sería de que vivíamos el día a día para las enfermedades comunes, las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas y las enfermedades infecciosas. Entonces, de pronto nos vemos enfrentados a una pandemia que además de la cantidad de infectados tenía otras particularidades. Uno, el hecho de que era una enfermedad nueva, de las cuales no teníamos ningún tipo de conocimiento. Y dos, que desgraciadamente la posibilidad terapéutica es escasa o nula. Entonces, eso es lo que nos llevó a que tengamos que reorientar los servicios de salud. Y eso lo hace el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial 095-2020. Esta Resolución Ministerial 095, que se publica los primeros días de marzo, recordemos que el primer caso en nuestro país se informa el día 6 de marzo y el día 15 de marzo empiezan las restricciones de movilización nacional o internacional. Entonces, esta resolución 95 aprueba un documento técnico de vital importancia para el manejo desde el sector salud. Y este documento se denomina Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19. Es decir, que a raíz de este documento se da la normativa y las indicaciones para que tanto el servicio prehospitalario como el hospitalario, el primer, el segundo y el tercer nivel, adopten medidas para enfrentar de mejor manera la pandemia COVID-19. Y aquí viene el primer gran paso que da el sector salud. Tiene que dividir a los establecimientos de salud en hospitales COVID y en hospitales no COVID. Pero no solamente eso, sino también que el hospital tendría una parte de su infraestructura dedicado a pacientes no COVID y otra parte de su estructura para atender pacientes COVID. Entonces, ¿cuál era la finalidad de esta resolución ministerial 095? La finalidad de esto era asegurar la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud, pero no solamente para atender, sino para contener el avance de la pandemia, mediante la articulación, es decir, que tanto el primer nivel como el segundo y el tercer nivel debían estar adecuadamente coordinados, debería estar adecuadamente coordinada la atención prehospitalaria con la hospitalaria, debería estar interconectada la atención de los servicios públicos con los servicios privados y deberíamos estar integrados. Pero además de esto, hizo un reordenamiento del flujo de la atención del paciente, es decir, no podíamos caminar por el mismo espacio físico
los que teníamos COVID y los que no teníamos COVID. Entonces, todo esto hizo que hubiese toda una ingeniería, una reingeniería de flujos en los establecimientos de salud. Y estos fueron los objetivos específicos de la Resolución Ministerial 095. Primero, acondicionar e integrar las unidades productivas de servicio de emergencia, cuidados intensivos y hospitalización, entendiendo que los primeros reportes a nivel mundial era que los pacientes fallecían por necesidad de unidades de atención crítica, es decir, servicios de emergencia, unidades de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos y provisión de oxígeno. Pero estos pacientes deberían ir después de una evolución favorable a otros servicios como las hospitalizaciones o las zonas de cuarentena, y por eso había necesidad de acondicionar nuevas áreas o de reacondicionar las áreas existentes para brindar una mejor atención. Pero además, como habíamos dicho anteriormente, había necesidad de implementar nuevos flujos de atención mediante servicios diferenciados, es decir, servicios COVID versus no COVID. Imaginemos, por ejemplo, un establecimiento de salud que tiene solamente un área de radiodiagnóstico y tenía que dividirla entre quienes tienen la enfermedad y quienes no tienen o la sospecha de la enfermedad. Y empezamos a generar servicios especializados en la atención COVID y fundamentalmente, y esto es de una suprema importancia, darle la seguridad al recurso humano del Ministerio de Salud o todos quienes hacemos atención de pacientes de que el riesgo de contaminación o de infección, tanto para ellos como para sus familiares, era mínimo y eso se lograba a través de los equipos de protección personal. El tercer objetivo de esta resolución ministerial era articular y coordinar los servicios prehospitalarios y hospitalarios. Nosotros somos conscientes de que tenemos un sistema de salud sobredemandado, en donde a veces es difícil conseguir una cama en cuidados intensivos, y de pronto nos vimos ante una sobredemanda que hizo mucho más seria y crítica la atención en los servicios críticos. De tal manera que había que coordinar de manera estrecha, articular los sistemas prehospitalarios, los sistemas de ambulancia, con los hospitales inicialmente denominados hospitales priorizados para pacientes COVID. Pero no solamente depende de la respuesta de la capacidad de atención de los hospitales. Y esto tiene otro componente que quizá sea de mayor responsabilidad, de mayor compromiso. Son las estrategias locales. Es la población la que tiene una importancia muy alta en la contención de esta enfermedad. Y por eso el gobierno, a través de sus entes oficiales, empezó la campaña de Quédate en casa. Esto era fundamental. Esto nos ayudó mucho a contener, a pesar de que tenemos cifras elevadas de pacientes infectados, nos ayudó mucho a contener la enfermedad. Quédate en casa, quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, usa mascarilla y mantén la distancia social. Y ahora que se va a liberar un poco las medidas de aislamiento y de distanciamiento social, es mayor o va a ser mayor la responsabilidad de la población, de la comunidad, de los organismos sociales, para que nos ayuden más a quienes hacemos labor asistencial en evitar más complicaciones de esta enfermedad. Y decimos que es fundamental la labor comunitaria porque en epidemiología existe un término que se llama cerco epidemiológico, es decir, cerrar aquellas zonas donde se detectan nichos o donde se detectan grupos en donde hay la enfermedad. Recordemos que la China lo primero que hace es aislar Wuhan, que es la zona donde se detectaron los primeros brotes. En el primer nivel de atención, inicialmente seguimos atendiendo los establecimientos de primer nivel, pero no con la intensidad que lo estamos haciendo ahora, debido a quizá a que nos encontramos con una enfermedad nueva y se tomó el primer nivel como lugares donde se manejaban o se recibían a los pacientes con infección respiratoria aguda, de acuerdo, por supuesto, a su capacidad de respuesta. En algunos casos se les tomaba la muestra, estas muestras eran enviadas
al Instituto Nacional de Salud y dependiendo si la respuesta era positiva o negativa, se tomaba una determinada atención. Si la prueba salía negativa, entonces el paciente recibía atención por una faringitis, por una amigdalitis, por alguna otra patología. Si la prueba salía positiva, entonces sabíamos si es que era sintomático, iba a un periodo de cuarentena domiciliaria, y si salía positiva y tenía síntomas, el médico o el personal de salud tomaba la decisión de derivarlos a los hospitales priorizados para COVID, teniendo como hospital de referencia nacional al Hospital de Emergencias de Ate Bitarte. En el segundo y tercer nivel de atención, la atención de pacientes se restringía básicamente a la unidad productora de servicios de emergencia y cuidados intensivos. Y aquí viene otra gran diferencia. Los hospitales o las UPS de emergencia tuvieron la necesidad de hacer triajes diferenciados. Es decir, que en la puerta del establecimiento algún personal decía una simple pregunta: ¿viene por problemas respiratorios o no? Y todos los pacientes que venían por problemas respiratorios iban hacia un flujo y los otros iban a la emergencia común. Y nuevamente aquí venía el tema de las pruebas para el diagnóstico o para confirmar la sospecha diagnóstica, siguiendo el mismo esquema de que aquel que salía negativo recibía tratamiento específico y los que salían positivos o iban a cuarentena o se hospitalizaban. Y la resolución ministerial 095 señala específicamente que aquellos pacientes que necesitaban hospitalización y cuidados intensivos se referenciaban al hospital de Ate Bitarte. Entonces hablemos del hospital de referencia COVID. Al inicio se reconocían 5 hospitales referenciales: Hospital Loaiza, Hospital 2 de Mayo, el Hospital Villa El Salvador, el Hospital Cayetano Heredia y el Hospital de Emergencia Ate Bitarte. Entonces, la atención aquí en nuestro hospital se guiaba básicamente por la evaluación inicial por personal especializado. Y este personal especializado, en base a criterios clínicos que seguramente los va a tratar el doctor José Vallejos, tomaba la decisión de hospitalizar paciente o de ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos. Pero también hablamos que uno de los objetivos de esta resolución era la articulación y la coordinación entre la atención primaria, la atención prehospitalaria, perdón, y el hospital. Y esto se activa el número 113 para que a través de esta central telefónica la población pueda acceder a la central SAMU, quien de acuerdo a su capacidad podía acudir a los domicilios y valorar a los pacientes. Luego de esta valoración inicial y de acuerdo a los recursos con que contaba la ambulancia, podía ser transportado al establecimiento de salud más cercano o al establecimiento de salud que contaba con los recursos para hacer diagnóstico y manejo definitivo de los pacientes COVID. Y esta es otra de las cosas que también hay que mencionar: la posibilidad del acompañamiento de los familiares a los pacientes. Y aquí hubo muchos cambios en las condiciones habituales en las cuales vivimos. Y se restringió el acompañamiento a una sola persona y luego hospitalización a la información de la salud de nuestros pacientes a través de los medios telefónicos. La última etapa hemos vivido el lanzamiento es el momento de la atención primaria. Y este es otro de los recursos alternativos del Ministerio de Salud. Recordemos que en manejo de pandemias, de emergencias masivas o desastres, la respuesta se va dando en la medida de que se van presentando las necesidades. No se puede aperturar todo porque agotamos al recurso humano. Entonces, el primer momento de atención fue fortalecer los establecimientos de segundo y tercer nivel, básicamente los servicios de emergencia y las unidades de cuidados intensivos, para atender a aquellos pacientes graves. Pero ahora se da inicio a lo que es el momento de la atención primaria. Y aquí nuevamente, insisto, es grande la responsabilidad que nos ocupa a los pobladores. Ahora salen equipos, estamos hablando de 5,000 equipos de respuesta rápida a nivel nacional que identifican a los pacientes y les dan
a veces la prueba rápida y otras la medicación correspondiente en su domicilio. No solamente lo hacemos a través de visitas presenciales, sino también lo podemos hacer a través de telediagnóstico o teleayuda para identificar y localizar a aquellos pacientes que luego pueden venir a los hospitales. Entonces, hablamos de esto. Uno, la integración de los subsectores de salud para dar una respuesta adecuada a la demanda incrementada de manera brusca a raíz del COVID-19. Entonces, esto debería lograrse y creo que estamos en ese camino. Tenemos la vía panamericana compartida, tenemos pacientes de MINSA en salud y viceversa, de tal manera que hemos avanzado mucho a raíz de esta pandemia, nos ha enseñado muchísimo en que debemos estar integrados. La organización hospitalaria cambió radicalmente, les había dicho que inicialmente seguramente luego vamos a ver preguntas, en un sector COVID y en un sector no COVID, o unos hospitales COVID y otros hospitales no COVID. Y, por supuesto, la bioseguridad del recurso humano, fundamental. No solamente para darle la seguridad de que no se iban a infectar, sino para no disminuir la capacidad de recurso humano, la cantidad de recurso humano que tienen los establecimientos de salud. Porque cada vez que se enfermaba uno de los nuestros significaba que dejábamos de atender pacientes. Y por eso nos vimos en la obligación legal y moral de brindarle la capacidad de bioseguridad a nuestro personal. Seguramente van a haber algunos otros comentarios. Yo agradezco a través del doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, director de la Escuela de Medicina en Lima, por la invitación y estamos prestos a continuar este webinar para las preguntas que crean conveniente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Lorochero. Le damos gracias al doctor Luis Lorochero por la excelencia de la ponencia. Damos pase al doctor Joseph Vallejo Acevedo. El doctor Joseph Vallejo Acevedo es médico intensivista, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Emergencias Ate Bitarte, responsable de residentado de medicina intensiva en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Velasco? Ante todo, buenos días. Agradecer la invitación por intermedio de usted a las autoridades de la Universidad Continental, tocando estos temas que son de mucha actualidad y que son de mucha relevancia también en este contexto, ¿no? En esta parte, después de haber escuchado los datos interesantes, importantes de mis dos predecesores, no me queda más que hacer un énfasis en la parte clínica de cómo es que nosotros estamos abordando esta pandemia, ¿no? Como ya se dijo, yo soy médico intensivista, me abordaré un poco más al enfoque clínico de estos pacientes que llegan con enfermedades graves, porque el enfoque general también es amplio y creo debería manejarse en un tema muy particular. Muy bien, entonces, en esta situación muy particular, cuando uno hace el enfoque de lo que es las patologías, las búsquedas bibliográficas, el solo hecho de poner COVID-19 nos lleva pues a tener una cantidad y un sinfín de resultados que nos dice que la información es muy variada, es abundante. Entonces es difícil poder conjeturar toda la información y sacar un resumen. Eso nos puede quitar mucho tiempo y nos puede llevar a muchas confusiones, que quizás es lo que está sucediendo en este contexto. Creo que esta parte ya la tocaron, ya la enfatizaron, pero miren la cantidad de contagiados en el mundo, miren la letalidad mundial, más o menos se sigue manteniendo en ese término, y Perú, ¿no? Los mismos datos que pasó el doctor, pero lo que a mí me preocupa aquí, en este contexto, es el requerimiento de las áreas críticas. Se decía, en base a los análisis chinos y europeos, que el requerimiento de las áreas críticas bordeaba aproximadamente del 4 a 5%, pero eso recordar que no son otros sistemas de salud. En el Perú tenemos lugares que requieren aproximadamente 5%, pero posiblemente hay otros que requieran 10% o incluso más, y eso lo acabo de ver muy cercano ahora que visité un departamento, una provincia de Perú, ¿no? Entonces, eso es algo que está en incremento, ¿no? Entonces, a tener presente. Creo que el doctor ya puso estos datos, solamente seré muy breve. Esto fue hace 2 meses, 13 de abril, esto fue en fines de mayo, pero lo que llama la atención es que
Al día de ayer, el doctor les ha puesto datos más directos, Perú ya está en el ranking 14. En el anterior dato que le puso el doctor Navarrete, Perú está en el ranking 13 de muertes. Entonces, ese es algo que a nosotros debe, más que llamarnos la atención, debe alarmarnos un poco. O sea, nuestra mortalidad está en incremento, nuestra letalidad está en incremento. Y eso no solamente se mide por el número total de muertes, sino se mide por la cantidad de muertes por 100.000 habitantes. Y esto es un dato todavía aún más alarmante, porque si nosotros analizamos la cantidad de muertes por 100.000 habitantes, Perú ya no está en el 13 ni en el 14. Perú es cuarto a nivel mundial, solamente superado por Estados Unidos, solamente superado por el Reino Unido, por Brasil, que tiene 20 muertes a nivel mundial, y Perú está en 19.5. Entonces, vemos claramente, ¿no?, la curva de ascenso de los casos confirmados, la curva de muertes totales, pero lo alarmante acá sería la curva de muertes por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 20 muertes por 100.000 habitantes. Nos ubica dentro del top 5, por decir así, a nivel mundial. Eso no es nada para llenarnos de ¿cómo se llama?, de orgullo ni nada por el estilo, ¿no? Muy bien. Entonces, adentrándonos ya en el caso, un poquito, haré un poco rápido porque sabemos que el tiempo es corto. Las definiciones según la resolución ministerial del 270 nos dicen que nosotros tenemos casos leves, moderados y severos. Esta casuística severa se tipifica de esta forma, con estos criterios: frecuencia respiratoria mayor de 22 o una presión parcial de oxígeno menor a 32, alteración del nivel de conciencia, la PAN menos de 65 o una sistólica menos de 100, la presión parcial de oxígeno menos de 60, FIO menos de 300, lactato menos de 2, mayor a 2 y signos de fatiga muscular aleteo. Cuando mi paciente presente 2 o más de estas definiciones, yo lo tengo que tipificar como caso severo y tengo que poner todo en auto para saber si este paciente realmente en cualquier momento va a necesitar una unidad crítica, ya sea un área de observación de emergencia, o un área de uso, un área de cuidados de emergencia o una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta es la situación que yo tengo que poner en auto cuando comienzo a evaluar un paciente para determinar su severidad, ¿no?, en relación a lo que yo voy a poder plantear posibles tratamientos y soluciones. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? ¿No? Nos recomienda establecer la pirámide de gravedad, algo que también ha ido cambiando según algunos estudios que han podido aparecer, ¿no? Esta es la pirámide de severidad y de gravedad donde nosotros vamos a abocar la gran parte de nuestro accionar. Se sabe que aproximadamente entre el 80 y 85% van a ser casos leves y moderados. Y estos casos preocupan porque estos casos son los que contagian y son los casos que muchas veces pasan inadvertidos, sobre todo los leves y los asintomáticos. Posteriormente, los casos severos, que muchas veces pueden estar bordeando entre el 10 al 15%, son los que llegan a hospitalización, son los que llegan a los servicios de urgencias, es donde ya se le identifica como tal, y muchos de estos casos se transforman en casos críticos, son los que realmente van a requerir ventilación mecánica y una unidad de cuidados intensivos. Al inicio de la pandemia se decía 4 o 5%, vemos que esto cada vez está en aumento, llegando a lugares donde esto supera muchas veces en los porcentajes de las áreas de resolutivos de cada UCI, ¿no? Muchos de ellos no llegan a UCI, ese es el gran problema, incluso muchos de ellos están falleciendo antes de que lleguen a UCI, antes que lleguen a los hospitales o incluso en sus mismos domicilios. Muy breve y muy rápido, sabemos que los casos críticos son aproximadamente el 5%, ¿no? De ellos, el principal factor de severidad, por decirlo así, para determinarlo como tal, es la disnea. El síntoma clínico de presencia de disnea es uno de los indicadores para pensar que estos pacientes pueden estar haciendo un caso severo. Es por eso poder tipificarla y poder observarla. Recordar que en la línea de evolución, en la línea de tiempo, después de haber sido infectado o de haber desarrollado los primeros síntomas, a partir del día 7º al día 14 es donde más probablemente aparezca la disnea, ¿no? Entonces, tener presente en la evolución de estos casos, sobre todo para dar los altas y los problemas de resolución. Muy bien. La bibliografía dijimos que era mucho, desde los primeros casos reportados en China, los múltiples casos reportados en Europa, desde estudios imagenológicos, nuevos criterios, recomendaciones en área crítica. Entonces, hemos tenido una buena avalancha de información, por llamarlo así, ¿no? Entonces, hemos tratado de simplificar, hemos tratado de organizar un poco, y es lo que se ha venido consensuando a través de las diversas reuniones con los expertos a nivel mundial, a través de webinars, a través de, por medios internacionales, incluso también con los propios expertos acá a nivel locales, ¿no? Ya sabemos, estos son los marcadores de laboratorio, importantes sobre todo la ferritina, el recuento de linfocitos y el incremento del DLH en estos pacientes, ¿no? Ya sabemos que ya los tenemos esa parte identificada. Y en la parte de factores
factores de riesgo, hay dos aspectos muy relevantes, la edad y la obesidad. La edad mayor a 65 años y la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 son marcadores de severidad y de mortalidad. Nosotros que estamos en la UCI podemos ver con marcada predisposición que los pacientes obesos y encima los pacientes mayores son los que severamente se ven comprometidos y su mortalidad se ve incrementada. La gran mayoría de los que se mueren tienen esos dos factores de riesgo. Existen otros factores de riesgo, entre ellos la inmunosupresión, que han tenido una menor asociación, ¿no? Eso es importante sobre todo para enfocar y determinar qué paciente yo debo darle un poquito más de atención. Muy bien. Como decíamos, múltiples clasificaciones en relación a las imagenologías, de la parte de radiología también aportaron lo suyo, y lo importante es esto un poco, ¿no? Ver cómo se afecta un poco desde ese punto, desde esa perspectiva, el pulmón, que es uno de los órganos, es el órgano más afectado, ¿no? Desde sus primeras manifestaciones, como vemos aquí, ¿no? O leves manifestaciones como una neumonía intersticial, una manifestación más intermedia, y casos severos como el distrés. Probablemente el tercero de aquí, esta tercera imagen, sea la más difícil de tratar, la más difícil de combatir y probablemente el mayor reto que tenemos los médicos intensivistas para combatir esta patología. Recordar que la mayoría de nuestros pacientes, la mayoría llegan sobre todo en estos dos estadios, ¿no? A veces por nuestra propia demanda de nuestro sistema sanitario, es muy poco probable agarrarlos en esta etapa. Y si lo hubiéramos agarrado en esta etapa, probablemente pudiéramos intervenir más tempranamente, y lo cual sería un factor de pronóstico a favor a la larga para el poder tratar la enfermedad. Aspectos sobre la fisiopatología que vemos aquí, ya los hemos mencionado, ¿no? El COVID-19 va a afectar muchos órganos en general, es una enfermedad multisistémica, ¿no? Como decimos acá, pero el pulmón es el órgano más afectado. Y por ende, a ese nivel, a nivel respiratorio, donde da sus mayores repercusiones a nivel sistémico, ¿no? Entonces, esta parte de acá que vemos es como para desarrollarla muy, muy detallada. Solamente quiero fijar algo que es importante en la parte de tratamiento. No existe ningún fármaco específico que favorezca el tratamiento de esta enfermedad. No hay un tratamiento. Y eso tiene que quedar claro, porque muchas veces nosotros conceptualizamos que si desarrollamos la enfermedad y recibo el tratamiento, esto va a mejorar inmediatamente. No existe el tratamiento. Lo que se ha ensayado son drogas que favorecen, ¿no?, al tratamiento como forma coadyuvante, o sea, que podría favorecer. Y digo ese condicional podría porque las evidencias no lo sientan como tal, ¿no? Entonces, en base a esa perspectiva, es que nosotros hemos enfocado un contexto general y en las cuales tenemos que basarnos un poco en la fisiopatología. Decíamos que el pulmón es el órgano más afectado, y acá lo vemos. Tenemos un alveolo y tenemos un capilar. Esas son las condiciones normales, ¿no? El alveolo pasa el aire a ese nivel del capilar y a este nivel interactúan y se produce la respiración o el intercambio de gases, la hematosis, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en condiciones normales, ¿no? Alveolo en buenas condiciones, capilar en buenas condiciones. Pero, ¿qué pasa en estas situaciones? Cuando el alveolo se ocupa, se llena de secreciones o se colapsa, ¿no? No hay un buen pase de ¿cómo se llama?, de aire hacia nivel alveolar, por ende, no se puede oxigenar bien, ¿no?, el capilar, y la sangre pasa desoxigenada y genera hipoxemia, ¿no? Ese es un extremo, este es extremo que se llama shunt, cortocircuito intrapulmonar. Por otra parte, tenemos el alveolo que está pasando el aire, llega a ese nivel, a nivel alveolar, pero el capilar es el problema. Y a nivel del capilar hay una obstrucción, hay un bloqueo, hay una disminución del calibre que genera que no pase adecuada sangre hacia el otro lado. Entonces tampoco se genera una buena hematosis, tampoco se genera un buen intercambio gaseoso y también nos genera hipoxemia. A esto es lo que le llamamos el espacio muerto alveolar. Entonces tenemos dos escenarios, ¿no? Por un lado el espacio muerto alveolar, donde el problema fundamental es el capilar, ¿no? Y por otro lado tenemos el shunt, donde el problema fundamental es el alveolo, ¿no? Estas dos circunstancias son los trastornos de la ventilación y de la perfusión que se dan en el alveolo en un paciente que tiene COVID o ARDS por COVID, ¿no? Estas son las dos situaciones extremas de hipoxemia que suele presentar el paciente. A este lado yo le llamo ARDS, ¿no? Y a este lado yo le puedo llamar los famosos microtrombos a nivel vascular pulmonar.
Entonces son condiciones de hipoxemia que suman para el desarrollo y la severidad de esta patología, ¿no? Y por eso me detuve en esta parte, porque decíamos que el pulmón es el más comprometido. Asimismo, cuando hablamos ya de ARS, la forma más severa, la forma más grave, el ARS tiene dos estadios fundamentales, el temprano y el tardío o severo, ¿no? En el temprano, generalmente una gran inflamación a nivel local, se liberan aumento de la permeabilidad, hay edema, los macrófagos se activan y todo eso. ¿Se puede controlar ese nivel? Sí, se puede controlar ese nivel, ¿no? Pero cuando esto no se controla a este nivel temprano, pasa a un estadio severo, un estadio ya avanzado, generalmente después de los 7, 10 días de evolución de la enfermedad, donde hay un mayor deterioro, ya en este caso del capilar, ya hay una ruptura, hay un daño, comienzan a activarse las células que favorecen la fibrosis a nivel intersticial, y esto evoluciona a la enfermedad mayor, que es la enfermedad del ARS, y esto es avanzado. Cuando se da esta situación, probablemente la oxigenación ya nosotros no tengamos, por más que le pongamos el ventilador, por más que le incrementemos las presiones, ya no hay mucho por hacer. Entonces estamos hablando de un pulmón severamente comprometido, con poca respuesta a las medidas terapéuticas convencionales. Entonces, ¿cuál es la intención un poco de nosotros? Evitar que llegue estos estadios avanzados de enfermedades del distrés, ¿no? Entonces tenemos que actuar rápidamente para que no llegara a esta etapa. Entonces, cuando generalmente se da esta etapa, generalmente nos provoca un daño que es irreversible, con una gran inflamación, fibrosis asociada. Generalmente aquí es un poco más reversible y podemos combatirla y podemos interactuarla de una forma más oportuna. Entonces, la conclusión acá es abordar el ARS, o en este caso la afectación pulmonar, lo más rápido posible, ¿no? Entonces, todo en medicina, sabemos que es una balanza de riesgos y beneficios. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar y nos vamos a centrar. Y decíamos que abordar el ARS rápidamente involucra tener bien claros nuestros procesos, y dentro de nuestros procesos es identificar al paciente grave, saber qué paciente potencialmente se va a complicar y tener una mirada acuciosa para poder darle soporte de órganos, que es una palabra clave en este contexto. Definir bien cuándo este paciente va a poder colapsar desde el punto de vista respiratorio, entonces, o va a necesitar intubación. Y estas condiciones son las que a nosotros nos orientan a pensar que este paciente va a requerir una intubación endotraqueal y por ende una conexión al ventilador mecánico, ¿no? Cuando hay un proceso de obstrucción de vía aérea, cuando haya dificultad para poder respirar o aumento del trabajo respiratorio, la hipoxemia se vuelve refractaria, la hipercapnia retiene CO2 con acidemia, encefalopatía, ¿no? Entonces, son condiciones clínicas que nos hace pensar que este paciente va a requerir intubación. Y es ahí donde nosotros debemos actuar, y debemos actuar rápidamente, porque tenemos que partir de una máxima, y esa máxima es no retrasar la intubación. Contrariamente, como se está de repente afirmando, y como esta enfermedad es bastante nueva, se podría afirmar que mientras más retrasemos su ingreso a UCI, mientras más retrasemos su ingreso a ventilación, es mejor. Esto tiende a ser una falacia, porque si nosotros no soportamos el órgano en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, con los instrumentos y los aditamentos adecuados, va a progresar el daño. Y si progresa el daño, esto se hace irreversible, como vimos hace un rato, y probablemente ya no tengamos mucho que rescatar y la mortalidad se va en incremento, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque clínico que nosotros estamos queriendo hacer para comenzar a plantear esta parte de las medidas iniciales ya del manejo del COVID-19 y su gran afectación a nivel sistémico y sobre todo pulmonar, ¿no? Entre las medidas iniciales, nosotros vamos a plantear primero, ya dijimos, manejo de la vía aérea. Tenemos que tener una experticia en el manejo de la vía aérea. 3 son los profesionales que son expertos en el manejo de la vía aérea: el anestesiólogo, el emergenciólogo y el intensivista, ¿no? Por eso debemos garantizar que este manejo de la vía aérea sea en un personal entrenado, idealmente con aditamentos que pudieran aminorar el contagio, ¿no? El protocolo a utilizarse es el protocolo de intubación a secuencia rápida con uso de relajante muscular, evitar la preoxigenación en la manera de lo posible, ¿no? Por favor, y eso recalquemos un poco, si el que tiene el paciente indicación de intubación, no se debe retrasar esa intubación. Entonces, posteriormente los protocolos de sedación y analgesia, siempre inicial sedación. Estos pacientes van a requerir mucha ayuda, por decirlo así, del ventilador, y van a necesitar estar dormidos y sedados. Nosotros manejamos escalas como la RAS-4, en las cuales están pacientes profundamente sedados, analgesiados también utilizamos para esto. En lo que es sedación podemos utilizar desde midazolam, propofol como alternativas, y para lo que es analgesia, fentanilo, remifentanilo, ¿no? Todo protocolizado hasta a nivel de un sistema de seguimiento y monitoreo. También vamos a necesitar la relajación muscular, bloqueantes neuromusculares, ¿no? Desde el famoso becuronio, rocuronio, cisatracurio, que la experiencia todavía es poca. Entonces vamos a utilizarlos sobre todo cuando los pacientes tengan altos niveles de PIB, o sea,
Es una de las variables del ventilador mecánico que necesitamos en el manejo, ¿no? Sobre todo cuando estemos con valores por encima de 15 o cuando los pacientes estén pronados, ¿no? Pacientes en pronación, ¿no? En todos ellos vamos a necesitar el uso de bloqueantes neuromusculares, ¿no? Asimismo, vamos a tener como una medida inicial el balance hídrico. No nos podemos dar el lujo si sabemos que el ARS no es más que un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico. Eso es un ARS. No nos podemos dar el lujo de ponerle o sobrecargarlo con más líquidos, ¿no? Porque si es un edema agudo de pulmón y le estamos poniendo más líquidos, vamos a contribuir más al edema agudo de pulmón. O sea, vamos a contribuir más con la hipoxemia. Entonces, tenemos que manejar un balance hídrico que sea negativo, evitar el positivo, ¿no? Para eso podemos echar mano incluso de diuréticos, furosemida y todas estas cosas, ¿no? Entonces, estas son las medidas iniciales que son el pilar fundamental para iniciar el manejo en estos pacientes. Es importante, es indispensable poder tenerlas presentes para poder comenzar a manejar. Esto no debe faltar en toda medida inicial de manejo de estos tipos de pacientes. Posteriormente, enfocamos ya a lo que es el tratamiento antimicrobiano. Y en el tratamiento antimicrobiano, y hablo en general, ha habido mucho debate. Desde el inicio hasta ahorita continúan los debates, algunas cosas van esclareciéndose, otras todavía, y pienso que con los días que pasen y van a esclarecerse un poquito más, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotros siempre hablamos de un tratamiento antibacteriano, pero sabemos que este es un virus y decíamos, ¿por qué tenemos que dar un tratamiento antibacteriano? Es que en general nosotros tenemos que hacer una cobertura amplia, sobre todo para los gérmenes comunitarios, porque sabemos que la asociación viral, o sea, la infección viral va generalmente a una asociación sobre infección bacteriana, y usualmente con los gérmenes comunitarios. Entonces, para evitar esta complicación per se como tal, de todas maneras inicia un tratamiento antibacteriano, que suele ser empírico y suele ser dirigido. ¿Y qué gérmenes usualmente podemos utilizar para este contexto? La ceftriaxona, a la dosis estándar que ustedes conocen, 1 gramo cada 12, y podríamos asociarle la citromicina, ya que estamos pensando que pueden ser gérmenes comunitarios y pudieran acá incluso traer los gérmenes atípicos. Tiene una cobertura sobre la citromicina sobre los gérmenes atípicos. Y también incluso ha sido su puesta de manifiesto como su rol antiviral, lo cual todavía está en discusión, ¿no? Entonces, esto como terapia empírica para los pacientes comunitarios. Este punto 2 se asocia cuando sospechemos de pseudomonas aeruginosa, sobre todo aquellos que tienen factor de riesgo, ¿no? EPOC, bronquiectasias, estos tipos de pacientes, ya no cambiar la ceftriaxona y utilizar la piperacilina tazobactam a las dosis indicadas, ¿no? Sobre todo porque uno piensa que el germen puede ser la pseudomona. Asimismo, se recomienda el tratamiento antibiótico antibacteriano dirigido ya cuando los gérmenes comunes, en este caso de las áreas críticas, llámese emergencias, UCIs, condiciona una mala evolución del paciente. Entonces yo tendría que cambiar mi famosa ceftriaxona, piperacilina, por algo más tipo carbapenems u otras drogas, ¿no? Entonces tendría que cambiar, y también con el seguimiento de los cultivos necesarios. Entonces, metiéndonos el tema un poco del tratamiento antiviral, que es lo cuestionado, qué es lo que generó mucha controversia, diversas escuelas, las asiáticas, las europeas y ahora nosotros la latinoamericana, que tratamos de sacar un consenso. No existe tratamiento específico demostrado y partamos de eso, ¿no? Entonces, tener presente que no existe tratamiento. Lo que nosotros le damos es terapia adyuvante, ¿no? Para poder menguar un poco el curso de la enfermedad. Y actualmente 2 de las drogas que más o menos se está sosteniendo para estos tipos de casos, ojo que estoy hablando del COVID grave, no me pongo a hablar de los leves o moderados, pero del COVID grave o de los pacientes hospitalizados, se está sosteniendo actualmente ya con las reuniones de los diversos expertos, tanto internacionales y locales, arrancar con ivermectina, la dosis ya señalada con 80 gotas máximas por 2 días, ¿no? Y la hidroxicloroquina, 400 en el primer día y 200 como terapia de mantenimiento por 7 días. Ojo con los días. No hay mayor beneficio ponerle 10, 14 días. Y acá no hay mayor beneficio ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, ¿no? Entonces, de 1 a 2 días como máximo. Entonces, tener claro este tratamiento coadyuvante en relación a la terapia antiviral. Su utilidad es cuestionable. Y hay estudios en los cuales así lo sustentan. A inicios de la pandemia comenzaron a aparecer diferentes tipos de antivirales y se comenzaron a hacer diversos tipos de planteamientos con el famoso Caletra, la hidroxicloroquina y todos ellos, ¿no? Entonces, en combinaciones incluso, todos ellos lo vemos aquí. Al final, los diversos, como fue avanzando
los reportes, se vieron que no tenía una asociación directa sobre el beneficio, sobre la mortalidad, y que más bien podría tener efectos deleterios, ¿no? Como vimos acá, dar acitromicina sola versus dar hidroxicloroquina sola versus utilizar la doble asociación hidroxicloroquina con acitromicina, que fue la primera parte de la pandemia, como nosotros lo comenzamos a ver, ¿no? Es una publicación que se hizo en JAMA y así se adoptó por ese momento. Posteriormente eso cambió porque se vio que aquellos pacientes en los cuales se utilizaba la hidroxicloroquina, incluso con asociación de la acitromicina, tenían muchos efectos cardiovasculares. Pero lo más importante y lo más recalcar que el utilizar hidroxicloroquina versus los que no utilizaron hidroxicloroquina, casi no hubo diferencia significativa en su uso. Entonces, sale el primer planteamiento. ¿Realmente la hidroxicloroquina sirve? Entonces, ¿la estamos dando realmente con un fin? ¿No? Estudios grandes, estandarizados, multicéntricos, decían que de repente lo ponían en telejuicio, ¿no? Entonces, también entraron a tallar muchos, digamos así, muchos intereses, ¿no? Un estudio grandote del Lancet que fue publicado y que tuvo que ser retractado posteriormente, daban a entrever que, si bien es cierto, en la cual primariamente decían que la hidroxicloroquina podía incrementar incluso la mortalidad, tuvo que retractarse para decir que al menos no muestra variación en mortalidad. Ya pone en tela de juicio los resultados y todo esto, quizás la industria farmacológica y todo esto que pudiera estar incluso ahí metida, ¿no? Entonces, eso ayudó a generar mucho más controversia de lo que nosotros pudiéramos ver. Posteriormente, y paralelo a eso, comenzaron a salir otras propuestas, otras alternativas, ¿no? Y resucitaron fármacos muy antiguos como la ivermectina, en las cuales la FDA la aprueba para el uso en estos casos de pacientes con SARS-CoV-2. Se formaron grupos de estudios a nivel mundial, liderados por los españoles, ¿no? Y comenzaron a replicarse y curiosamente comenzaron a mostrar resultados favorables en relación a mortalidad. Todavía estos estudios son cuestionados, todavía estos estudios están siendo comparados para ser poder evaluados con grupos poblacionales mayores, ¿no? En las cuales acá vemos claramente los que recibieron ivermectina y los que no recibieron. Los que recibieron tuvieron mayor beneficio en relación a la mortalidad y a los días libres sin ventilador mecánico, como se suele ver acá, ¿no? La mortalidad fue mucho menor en el grupo que recibió ivermectina y esto fue estadísticamente significativo. Igual lo mismo con los pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica. De repente tenemos una herramienta ahí que podemos resucitar y utilizar como parte de la terapia como tal. Y recalco, todavía faltan estudios más grandes que puedan así decirlo, ¿no? Entonces, vimos que la terapia antiviral es cuestionada, todavía es controversial. La misma OMS todavía no se pone de acuerdo, los mismos investigadores grandes todavía no se ponen de acuerdo, ¿no? Nosotros acá estamos utilizando ivermectina y hidroxicloroquina para los casos graves, ¿no? Sabiendo que hay una asociación parcialmente segura y no se han reportado casos específicos como tales. Agentes inmunomoduladores, otro tema controversial, ¿no? Otro tema controversial. Y acá vemos uno de los primeros, de los más utilizados, de los más importantes inmunomoduladores desde largo data. Tenemos a los glucocorticoides y específicamente la metilprednisolona, ¿no? Su análisis, los estudios que hemos tenido hasta el momento, sobre todo en infecciones virales, es discutido. Se suele no recomendar, por ejemplo, en pacientes con ARS por influenza. Se suele no recomendar en el famoso SARS-CoV-1. Se suele no recomendar en el MERS. Todas estas son infecciones virales pulmonares severas muy parecidas a la del COVID-19, ¿no? Y en ellos se ha demostrado con metaanálisis y todo esto que incrementan la mortalidad. Pero sin embargo, en nuestros medios, sabiendo que este es un gran componente sistémico, se ha estado utilizando. Algunos han reportado resultados parcialmente favorables y otros de repente no tan favorables, ¿no? Pero lo que sí se ha visto, y hace poco salió un estudio en relación a esto, es que no debemos favorecer el uso de pulsos, o sea, dosis altas de metilprednisolona. Esto sí incrementa el riesgo de mortalidad, sobre todo en los pacientes graves. Y lo hemos visto en ATE también, con los pacientes que han venido trasladados de otras instituciones. Hemos visto casos específicos, yo recuerdo uno que hasta 5 días de pulsos de 1 gramo de metilprednisolona, y a la larga lo que lo mató al paciente fue el severo compromiso por las infecciones intrahospitalarias que tuvo, más que el ARTS, producto del COVID, ¿no? Si pudiera haber algún beneficio para los casos de ARTS, utilizar la metilprednisolona, pero a dosis bajas, o dosis moderadas de 0,5 a 1 miligramo por kilo, que estamos hablando aproximadamente de 40 a 70, 80 miligramos de metilprednisolona, y no 1 gramo de pulso como por ahí se está sosteniendo. Entonces,
realmente esto es muy controversial, los expertos no están a favor del uso de las dosis altas y menos de los pulsos, y yo creo que al no tener datos precisos podemos estar cometiendo errores, sobre todo en el uso indiscriminado del corticoide, ¿no? Otro de los inmunomoduladores que también está muy en boga, son los asociados a los inhibidores de la interleuquina 6. Específicamente estamos hablando del tocilizumab, ¿no? El tocilizumab, ya lo dijimos, ¿no? Es un inhibidor de la interleucina 6, genera también como contraparte, o sea, nos va a calmar y apagar, por decir así, la cascada inflamatoria, que es lo que activa al paciente. Pero recordad que la inflamación es un mecanismo de compensación, ¿no? Un mecanismo de respuesta del organismo, ¿no? Ante tal severo caos. Entonces, realmente sirve a apagar toda esa inflamación, entonces es cuestionable también su utilidad, ¿no? Su utilidad es limitada, no hay estudios suficientes y puede favorecer la inmunosupresión. Y si pensamos que a esto le ponemos corticoides más tocilizumab, imagínense el grado de inmunosupresión que pudiéramos estar siendo sometidos a los pacientes. No se descarta su uso, pero creo que había que utilizarlo muy prudentemente en un comité que analice muy bien el caso y que pudieran tener cierta experiencia en el uso y el manejo de estas drogas, ¿no? Y sobre todo áreas donde se puedan monitorizar estrictamente, como en las áreas de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, a tener presente que pudiera ser útil, pero con mucha cautela y con mucho cuidado, sobre todo a quién se lo vamos a dar y en dónde se lo vamos a dar, ¿no? Y por último, en estos agentes inmunomoduladores está el plasma convaleciente, ¿no? Muchos planteamientos en relación a la utilidad del plasma de aquella persona que fue COVID y se recuperó y se trabajó el plasma, ¿no? Está en fase de investigación, no hay estudios concluyentes y su uso todavía es cuestionable, ¿no? Entonces es algo que no se recomienda, no está aprobado tampoco por la FDA, entonces yo creo que faltan todavía estudios para poder someter. Recordar que las transfusiones de hemoderivados tampoco son inocuas, ¿no? Pudieran tener cierto efecto deleterio también en los pacientes. Entonces, ¿no? Tener presente esto en relación a la inmunomodulación, ¿no? La evidencia no está demostrada, no hay una fortaleza para poder aseverarlo como tal, ¿no? Entonces, un poco resumiendo de lo que hemos dicho en esta publicación New England, ¿no? Vemos aquí las ciertas limitantes que estuvieron, casi todos tuvieron limitantes, igual los corticoides están limitados, ¿no? El plasma convaleciente, muy parecido a lo que hemos hablado, limitado su uso para el tocilizumab y todo eso, ¿no? Entonces, eso como primera línea en el manejo del tratamiento, ¿no? Las medidas generales, las medidas específicas antivirales, las otras medidas como los agentes inmunomoduladores y también otros tratamientos que son complementarios para lo que es el manejo como tal, ¿no? Entonces, y acá también otro tema, ¿no? Importante, la anticoagulación. Alguna vez creo que escuché en un programa radial a alguien que recomendaba de forma indiscriminada, tomen warfarina todos los COVID, pónganse corticoides y todo, ¿no? Y todos tomen ivermectina, cloroquina. No, entonces yo creo que tenemos que ir basado las recomendaciones en base a la educación y en base a la evidencia científica y a la experiencia que cada uno va cogiendo para poder dar ese tipo de recomendaciones. La anticoagulación plena no se ha demostrado su utilidad, ¿no? Salvo que el paciente tenga alguna particularidad que así lo amerite, una embolia pulmonar demostrada, una trombosis venosa profunda, no sé, ¿no? Incluso un IMA. Entonces, ahí en ese caso la anticoagulación plena pudiera tener su realmente utilidad. Pero en esta situación como tal, lo que se recomienda a través de recomendación de expertos es el uso de profilaxis. Y todos ya más o menos conocemos cómo administramos la profilaxis. Puede ser con las dos tipos de heparina, la no fraccionada, la común, y las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Si es no fraccionada, 5.000 unidades cada 8, y si es enoxaparina, puede ser de 40 miligramos subcutáneos cada 24. ¿No? Entonces, si vamos a utilizar anticoagulación que sea profiláctica, y puede ser cualquiera de los dos, no solamente pensar que tenemos que dar enoxa, podemos utilizar la no fraccionada también, ¿no? La anticoagulación plena para casos muy específicos. Otro de los aspectos importantes es las profilaxis gástricas ¿no? Para evitar las úlceras de estrés, la gastritis erosivas y todas estas cosas. Es igual utilizar anti-H2 como inhibidores de bomba de protones. O sea, el omeprazol, la ranitidina, da lo mismo utilizar, pero siempre debemos utilizar a manera de profilaxis, ¿no? Otra cosa importante, pilar en el tratamiento, es la nutrición enteral. No nos olvidemos que estos pacientes tienen una alta demanda metabólica, ¿no? Alto requerimiento de calorías y consumo de las mismas. Por ende, hay una gran necesidad, ¿no? Y de darle aporte kilocalórico a estos pacientes, ¿no?
Lo que se plantea es la famosa regla del pulgar, que es a razón de 25 a 30 kilocalorías por kilo día, sobre todo con baja carga de carbohidratos y una elevada carga de proteínas, a razón de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo día. Estos pacientes, al tener una gran carga metabólica incrementada, consumen proteínas y se produce el famoso autocanibalismo proteico, y es por eso que tenemos que dar buena carga proteica en estos tipos de pacientes, sin descuidar la sobrecarga calórica que pudiera ser más bien perjudicial y que pudiera favorecer a la retención de CO2. Entonces, importante la terapia nutricional, por eso es importantísimo tener un servicio de soporte nutricional o de terapia nutricional que pueda seguir y monitorizar a estos pacientes, ¿no? Como parte del tratamiento de las áreas críticas de los pacientes hospitalizados críticos y de las UCIs o emergencias, ¿no? Otros tratamientos que se han ido planteando no han sido demostrados, no han logrado beneficios directos, como la vitamina C a dosis altas, ¿no? Megadosis de vitamina C, no hay el uso de la N-acetilcisteína también como antioxidantes, tampoco ha demostrado beneficio. Por ahí se planteó también la terapia de ozono, acá está mal, es ozono, no hay evidencia sostenible al respecto, ¿no? Entonces, estos otros tratamientos no están demostrados, no se tiene presente como tal, ¿no? Entonces, ya enfocando, después de haber enfocado, haciendo énfasis del enfoque clínico, por llamarlo así, del tratamiento de los pacientes con COVID grave, hablaremos un poquito y de una forma rápida y concisa de lo que es el tratamiento ventilatorio de estos pacientes. Y en esta parte del tratamiento ventilatorio lo vamos a dividir en no invasivo e invasivo. En el tratamiento ventilatorio, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Oxigenoterapia inicialmente. Pero ojo, la oxigenoterapia, recordad que hay de bajo flujo y de alto flujo. Oxigenoterapia, ¿no? Hablamos de sistema de oxigenación, ¿no? Entonces, los de bajo flujo, tipo máscara de reservorio, tienen sus indicaciones limitadas, ¿no? Sobre todo cuando hay menor esfuerzo ventilatorio y frecuencia respiratoria menos de 24, ¿no? Y los sistemas de alto flujo se puede utilizar a la inversa, cuando hay mayor esfuerzo y cuando la frecuencia respiratoria es 24. Lógicamente, si esto colapsa y esto fracasa, ya no pasa esto y tendríamos que pasar a terapias ventilatorias ya específicas, ¿no? A veces confundimos porque satura menos, decimos, como la máscara de reservorio me da más frío, yo le pongo máscara de reservorio. Pero no nos damos cuenta que el paciente en ese momento está disneico, está polineico, está con tiraje, uso de músculos accesorios, sabemos que los sistemas de bajo flujo, cualquiera que sea, no va a funcionar de la mejor manera. Entonces, quizás estaríamos acelerando un poco su fracaso y su colapso ventilatorio. Pero si este paciente que satura poco y está medio con tiraje y esto, lo recomendable sería ponerle un sistema de alto flujo, tipo máscara de vento y el 50%, que es lo máximo que tenemos. Eso como sistema de oxigenoterapia, ¿no? Cánulas de alto flujo, y esa es otra cosa, necesita un aditamento especial, no un sistema que nos permita administrar la terapia de alto flujo, o sea, por valores que pueden llegar hasta 60, 70, 80 litros por minuto, y pudiéramos darle un soporte de presión, o sea, de presión de soporte, para mantener abierta la vía aérea y poder reducir el esfuerzo ventilatorio. Entonces, al inicio no se consideraba, pero actualmente las revisiones nos dicen que sí debe ser considerada, ya que reduce la intubación oral, que esta es una de las medidas para reducir la intubación, ¿no? Se puede iniciar a 30, 40 litros y se puede progresar hasta 60, 70 litros por minuto. Garantizar una saturación adecuada desde 92 hasta 96%. Quienes no deben recibir alto flujo, ¿no? A pacientes que están hipercápnicos, que están reteniendo CO2, EPOC, el edema agudo de pulmón, inestabilidad hemodinámica y trastornos de la conciencia. Estos pacientes no deben recibir alto flujo. En los demás, cuando están con inestabilidad hemodinámica y no hay ninguna de estas contraindicaciones, y ya fracasó la oxigenoterapia, pudiéramos utilizar la cánula, o mejor dicho, deberíamos utilizar la cánula de alto flujo, ¿no? Para evitar incluso retrasar su ingreso a ventilación. Ahí sí, esta es una medida que favorece el retraso, el ingreso a la ventilación invasiva, ¿no? Otra terapia no invasiva, tenemos el famoso VNI, ventilación mecánica no invasiva propiamente dicho, ¿no? Se puede recomendar en pacientes a la inversa de acá, que sí tienen EAP, que tienen EPOC, que tienen hipercapnia y que son obesos encima, ¿no? Entonces, al inicio no se recomendaba, ahora también las recomendaciones han variado, tiene una fuerte recomendación, sobre todo en los estadios iniciales y moderados del distrés, o sea, para ARS leves y moderados, yo puedo utilizar un VNI, como vemos aquí, ¿no? Y eso nos permitiría incluso el manejo y el tratamiento como tal. Hemos tenido casuística de paciente en ATE, en la UCI del hospital de ATE, que hemos manejado con VNI, abordándolo rápidamente, oportunamente, en el tiempo adecuado, y hemos evitado su ingreso a ventilación mecánica. Y esto repercute directamente sobre la mortalidad. El problema está cuando ya los ARS son severos. Ahí sí, definitivamente, el VNI fracasa. Entonces, ahí más bien
Cuando ya el ARS es grave, severo, según las denominaciones, las tipificaciones de la escala de Berlín, nos dice que tanto la terapia de alto flujo, tanto como el BNI no sirven, no funcionan. Y ahí en esos casos sí tenemos que proceder rápidamente a la intubación. Esto como terapia ventilatoria no invasiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco más hablábamos del ARS severo que dijimos aquí, ¿no? Que es la forma más grave probablemente de lo que nosotros nos abordamos y decíamos que el pulmón se afecta, una de las formas más graves de afectarse con el ARS severo. Entonces, investigadores de la talla de Gattignoni, que tuvimos un conversatorio hace como 2 semanas, 3 semanas, y Chiumelo, ¿no? Plantearon un estudio en los cuales vieron que no todos los afectados por por COVID hacen ARS. Solamente un porcentaje de 40%, 30, 40%, logra hacer ARS, pero en sus fases iniciales. Entonces tipificó y dividió el pulmón en 2 fases, por decir así. Y les puso un nombre, el fenotipo, tipo L o el tipo H, el low y el high, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del low y el high? Acá lo vemos mejor, ¿no? El low o tipo 1. Hay menor afectación del parénquima pulmonar. La afectación se da sobre todo a nivel intersticial, tipo vidrio esmerilado, ¿no? Pero sin embargo, el parénquima pulmonar no se ve severamente comprometido. Por ende, la capacidad residual funcional del pulmón no está del todo afectado. Y si la capacidad residual funcional del pulmón no está del todo afectado, voy a yo permitir tener un pulmón relativamente complaciente, o sea, no tan duro o muy poco duro. A la inversa, en el tipo 2 o tipo high, yo voy a tener un mayor compromiso del parénquima pulmonar, una organización bilateral a predominio basal en favor de la gravedad. Esto me va a favorecer a que haya colapso alveolar. Al favorecer el colapso alveolar voy a tener disminución de la capacidad residual funcional. Entonces voy a tener pulmón menos aireado, un pulmón más duro, un pulmón más pesado. Este pulmón tipo 2 es diferente que este pulmón y por ende mi estrategia ventilatoria tiene que ser diferente. Yo no puedo tratar a los dos de la misma manera. A este pulmón probablemente yo tenga que ponerle más presiones y a este otro pulmón tenga que ponerle menos presiones. Entonces, esa es un poco la diferenciación que nos hace Gattignoni y nos hace Chiumelo en su estudio de la afectación pulmonar por el COVID-19. ¿No? Y es lo que vemos aquí, ¿no? Un poquito más o menos viendo, nos acordamos de este trastorno BQ, la hipoxemia que se produce en el paciente COVID-19, ¿no? El efecto Sham, alveolos colapsados, pero los capilares buenos. El efecto espacio muerto alveolar, el alveolo está bueno, pero el problema es en el capilar, microtrombos venosos que se han demostrado, ¿no? Todos estos nos da trastorno de BQ, entonces estas son las manifestaciones. El ARTS nos da estas características en el pulmón, el Sham. Este pulmón, el tipo 1, el low, nos da esta presencia de espacio muerto alveolar incrementado, nos da estas características, por ende va a retener CO2. Este al inicio no retiene. Entonces son 2 características muy diferentes y se tienen que ventilar, o sea, utilizar ventilador mecánico de forma diferente. En este tipo 1 se beneficia poco del PIP, presión positiva al final de la expiración. Se beneficia poco del prono, porque de nada sirve que yo lo ponga boca abajo, porque no tengo que rescatar. A diferencia de aquí, sí, si yo lo pongo boca abajo, estas zonas que están colapsadas yo las rescato. Se beneficia de menos de la maniobra de reclutamiento alveolar porque no tengo gran colapso alveolar. La anticoagulación plena aquí puede ser controversial, pudiera beneficiarse, algunos dicen, pero al menos iniciar la profiláctica nos pudiera ayudar, ¿no? Si se demostrara con un angioten diversos sustracción de diversas áreas focalizadas, quizás la anticoagulación plena pudiera tener un lugar específico a ese lugar, en ese tipo de pulmón. ¿No? Y en el tipo 2 o en el tipo high se beneficia del PIB más de 10. Ahí sí tengo que elevar más el PIB, ¿no? Ahí sí tengo que pronarlo, o sea, ponerlo boca abajo, ¿no? Ventilación con el paciente boca abajo. Y se puede beneficiar de las maniobras de reclutamiento alveolar, que son ya aspectos muy técnicos de los que nos dedicamos más a UCI, vemos, son aspectos que requieren mucha experticia, mucha experiencia, ¿no? Y la anticoagulación plena no tiene una asociación demostrada, no hay un gran beneficio como tal. Entonces vemos que el COVID en el pulmón es muy variable y nos da 2 extremos, el tipo 2, el tipo 1, o el tipo H, o el tipo L, high, low, ¿no? Que nos dice Gattignoni, en las cuales tenemos que ventilarlos y tratarlos de una forma diferenciada. Entonces, terapia ventilatoria invasiva, dijimos ventilación mecánica protectiva. ¿Qué llamo yo ventilación mecánica protectiva? Volúmenes tidales expirados de 6 a 8 mililitros por kilo.
Y esto va a ser dependiendo de la compliance. ¿Qué significa compliance? ¿Qué tan duro está el pulmón? Hay mediciones en el ventilador y estrategias que nos permiten saber qué tan duro está ese pulmón. Presión pico menos de 35 y presión plató menos de 30. Son parte de las variables del análisis de la mecánica ventilatoria, ¿no? Entonces, para decir que es protectiva, tiene que estar por debajo de estos valores. PIB moderados de 8 a 10, no muy altos. En los casos severos sí puede requerir incluso más de 15. Recordar el high, ¿no? El pulmón tipo high. El driving pressure menos de 15 idealmente y una frecuencia respiratoria menos de 20. ¿No? Estos son conceptos nuevos que se están manejando en relación al mechanical power o la lesión producida por la energía a nivel del pulmón. Ventilación mecánica protectiva. En casos extremos, cuando el pulmón esté muy duro, incluso yo puedo bajar menos de 6, 5 hasta 4, ultra protectiva se llama, ¿no? En casos extremos, o sea, cuando el pulmón muy, muy duro. Ventilación prona es otra estrategia que usamos siempre. Vemos al paciente boca abajo y está conectado a su ventilador y todo el monitoreo que necesita y toda una logística grande que se necesita para la ventilación prona. Se necesita personal entrenado, se necesita ambiente adecuado y los aditamentos y material y el recurso adecuado, ¿no? Entonces no pueden faltar lo indispensable que dijimos hace un rato. Pronars, solamente los ARS severos, ¿no? Que van o los moderados que se parecen a severo. Y para eso saco un valor que es menos de 150 del PAFI y compliance baja. La fase inicial generalmente está orientada a las 24 48 primeras horas y la fase de mantenimiento con ciclos de 18 por 6 horas. O sea, 18 horas de prono y 6 horas de supino. O sea, para que descanse un poco el organismo y evitar las úlceras por estrés. Tiene que idealmente ser un equipo especializado. Nosotros en ATE pronamos a todos los pacientes que tienen estas características, por eso tenemos un alto porcentaje de pacientes pronados, aproximadamente entre el 50, 60, 70% pudieran estar pronados dependiendo de las necesidades, ¿no? Otras estrategias, ¿no? El ECMO, ¿no? Puede ser útil en caso de hipoxemia refractaria, maniobra de reclutamiento alveolar, dijimos solamente con personal muy entrenado y en casos muy extremos y en casos específicos. Otros modos ventilatorios no han demostrado ninguna utilidad. PRV, ASB, PAP Plus no han demostrado utilidad para estos casos de distrés severo grave. Quizás el ECMO pudiera tener algún beneficio en casos de hipoxemia refractaria. Quiere decir, cuando todo esto, los dos primeros no funcionaron, posiblemente se puede utilizar. Aún tampoco hay datos suficientes. ¿No? Eso con respecto a la terapia ventilatoria invasiva. Y quizás ya como resumen, esta última parte, ¿no? nos orienta a pensar que siempre debemos mantener un objetivo de volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo en relación al peso ideal de los pacientes. Acá está su fórmula para cada uno de ellos, varón y mujer. Setear PIB, no muy alto el PIB, a razón de 8 o 10. Siempre monitorizar la parte hemodinámica, respiratoria, la compliance, los gases, el PIB, ¿no? Si nuestra presión pico y la si la presión plató está por encima de 30 y la pico por encima de 35, considerar disminuir el volumen, o sea, menos de 6, hasta 4 quizás mililitros por kilo, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos como una distribución de la curva en un ventilador mecánico y sus tiempos, sus fases. Entonces lo que hacemos es el análisis. Acá es la presión plató y esta sería la presión pico, que nos ayuda a nosotros a monitorizar y hacer seguimiento diario con los pacientes. Muy bien. Bueno, he querido hacer un enfoque rápido. Yo sé que el tiempo es medio villano y que tratar todos estos temas en una disertación de 25 minutos, 20 minutos, 30 minutos es un poco tedioso y a veces puede ser hasta confuso. He tratado de separarlo, organizarlo para poder llegar a conclusiones y marcar sobre todo algunas pautas que las personas que investigaron más, que conocieron más sobre el tema, nos han llevado a la delantera, la hemos podido compartir con ellas y tratamos de nosotros replicar esas experiencias que han podido tener. Y recordar que esto es muy cambiante. La epidemia tiene menos de 200 días como tal, la pandemia menos de 200 días como tal, y posiblemente vayan todavía mejorando algunas cosas en el tratamiento y las alternativas de manejo que vamos a poder tener. Muchas gracias y gustoso de alguna pregunta para poder conversarlas. Muchísimas gracias, doctor Vallejo, por la exposición clara y precisa. Me gustaría ahora, vamos a pasar a la ronda de preguntas a los ponentes. Les pido, por favor, sin nada del tiempo, ser concreto. Bueno, sé que sea un tema muy exquisito para poderlo explicar. Al doctor Javier Navarrete, hay muchas preguntas para cada ponente. Vamos a empezar por el doctor Javier Navarrete. Y la pregunta que casi todos se hacen en el país, doctor Navarrete, ¿estamos en la meseta? Es la primera pregunta que se hacen muchos de los participantes. Y la segunda, doctor Navarrete, es si la tendencia es la misma a nivel nacional. Por favor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Dos preguntas. Yo diría una tercera que ahorita la vamos a conversar. La primera, meseta. Yo creo que nunca estuvimos en meseta y no estamos en meseta. Yo les decía al inicio que el análisis estadístico depende mucho del ojo que va a ver el análisis, ¿no? Muchas veces la información se presenta de tal forma que da la apariencia, hay que hacer análisis cada 3 días, análisis cada 5 días y sacas la media y empiezas a plantar una curva. Pero en lo personal, bajo la información que yo he podido revisar, no hemos estado en meseta y no estamos en meseta. Y esto va a estar en crecimiento mínimamente, calculo yo, unas 2 o 3 semanas. Hay muchas variables que están detrás de este crecimiento. No solamente las estrategias que toma el Estado desde el punto de vista de salud, sino también el comportamiento social. Acabamos de ver en los noticieros los últimos 3, 4 días la cantidad de gente que está en las calles, ¿no? Sin duda que esto va a generar un incremento en el número de casos positivos. La segunda pregunta, la tendencia en la misma a nivel nacional, ahí sí hay algunos temas interesantes. Algunas regiones están teniendo pendientes mucho más claras o elevadas en cuanto al número de casos, como Ica y Piura. Lima y Callao está de más decirlo, pero en otras regiones sí se nota un menor crecimiento, pero es variable. Yo creo que el análisis tiene que hacerse no como país necesariamente, que podría ser para decisiones políticas macros, pero para decisiones regionales tiene que hacerse el análisis de cada región. Y yo quería aumentar una pregunta que me hicieron ahorita por WhatsApp la doctora Priscila, a la cual saludo. Me decía, ¿cuál es el porcentaje de muertos en relación al número de casos en los países de la región, si nos podemos comparar? Bueno, en realidad no nos podemos comparar porque ni siquiera sabemos cuántos muertos tenemos. Primero. Segundo, yo no puedo compararme con un país de la región o de otra región si yo hago pruebas serológicas y el otro hace pruebas moleculares, ¿no? Los falsos positivos, los falsos negativos. En realidad, hacer un análisis de ese tipo, del porcentaje de muertos según el número de casos, teniendo muchos falsos positivos y habiendo perdido otros por falsos negativos, en realidad sería un dato que no tendría una relevancia importante, digamos, para toma de decisiones. Esa sería la respuesta, doctor Velasco. Para terminar, agradecer a la Universidad Continental la invitación y atento a cualquier consulta. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Doctor Loro, hay dos preguntas para usted y me gustaría que nos pueda ayudar. La pregunta era, ¿hay necesidad de unificar los subsectores de salud para mejorar las respuestas ante emergencias y desastres? Bien. Yo creo que es el momento más adecuado para unificar los subsectores. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que existe Ministerio de Salud, Seguridad Social, Fuerzas Armadas y Policiales, práctica privada. Entonces debe ser el momento ahora para unificar esto, atendiendo a que las pandemias, las emergencias masivas y los desastres siempre generan una sobredemanda de pacientes. La segunda pregunta, doctor Loro, ¿hay necesidad de revisar y actualizar normas y procedimientos para enfrentar estos eventos masivos? Bueno, yo creo que sí. Como le digo, esta pandemia nos va a dejar muchísimas enseñanzas. Todos los expertos y el común de la gente habla de un estado prepandemia y de un estado post-pandemia. Hay muchas normas que necesitan actualizarse, muchos procesos que necesitan darle un avance de acuerdo a lo que nos dice la literatura actual. Sin embargo, también hay que entender que así como la sociedad debe acatar las normas de distanciamiento social, también nosotros los profesionales y trabajadores del sector salud debemos tener un apego mayor a las disposiciones y poder hacer un solo sistema de salud y un solo proceso, una sola norma y acatarla en la medida posible al 100%. Y la última, ¿los hospitales en qué medida quedan fortalecidos post pandemia, doctor, bajo este sistema? Siempre dicen que las pandemias o las enfermedades son motivos para crecer y creo que lo estamos viviendo. Nosotros, como ustedes saben, soy además el director general del Hospital de Emergencia de Ate Bitarte
y esta pandemia nos ha permitido fortalecernos. Fíjense que el crecimiento de unidades de camas en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de emergencia ha incrementado considerablemente, no de repente en la cantidad que necesitamos, pero sí hemos mejorado un porcentaje importantísimo. Y esto sí, el Ministerio de Salud y el sector salud en general sale fortalecido después de esto. Y aquí nos cabe otra responsabilidad: poder mantener este fortalecimiento y en la medida posible seguir mejorando. Esa es una responsabilidad que tenemos no solamente los gestores, sino también el personal de salud y la comunidad en general. Muchas gracias, doctor Loro. Doctor José Vallejo, hago una pregunta para usted, de los participantes. ¿Debemos usar el corticoide en el tratamiento COVID-19? Como lo mencionamos, el corticoide es muy controversial. Lo que sí sabemos y que debemos propugnar es no utilizar las dosis altas de corticoide, no utilizar a dosis tipo pulso, que se ha venido por ahí proponiendo. Si se va a utilizar con características muy particulares, en las cuales requiera la utilidad del corticoide. Y eso bajo un análisis exhaustivo del clínico y de los que estén, como se llama, asociando a ese tipo. Y si se va a utilizar, tiene que ser a razón de 0,5 o 1 miligramos por kilo de peso, que estamos hablando a relación de 40 a 80 miligramos de metilprednisolona, que es el ideal, y si no, puede ser su equivalente con la prednisona o la dexametasona, pero muy específica en esa parte de no utilizar a dosis altas, sobre todo pulsos, ¿no? Gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿cuándo debo intubar y conectar la ventilación mecánica a los pacientes COVID-19? Esa es una muy buena pregunta porque esta pandemia nos ha dejado un sinfín de aprendizajes, y dentro de los aprendizajes que hemos venido cogiendo es esa primera idea que se tenía, basados muchas veces en el miedo, ¿no? Es esa primera idea que se tiene, que el paciente que no se intube, porque si se intuba llega a UCI y en UCI se muere. Entonces, eso suele ser una falacia, como dijimos, ¿no? Si el paciente es un caso grave y está haciendo síntomas o signos de una insuficiencia respiratoria grave que pudiera ir con un ARS grave, si queremos darle una oportunidad de sobrevida, tendremos que intubarlo lo más rápido posible, tenemos que conectarlo a un ventilador mecánico y en un área crítica idealmente, ¿no? Entonces, eso le da una probabilidad de poder seguir luchando contra la enfermedad. El problema está cuando tomamos la decisión de abordarlo, de intubarlo o de conectarlo al ventilador de una forma tardía, porque la probabilidad de sobrevida ya va a ser mínima o va a ser menor. Si nosotros abordamos el órgano de una forma temprana, probablemente tengamos un mejor éxito, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje. El factor tiempo es lo que juega en estas situaciones, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta, la tercera, ¿qué beneficios tendría el uso de tocilizumab, doctor? Es muy controversial, hay muchos hablan de este tema, de este fármaco. Beneficios como tal no los tiene en una demostración científica con evidencia sostenible tal. Muchas veces basado en la experiencia y en el contexto fisiopatológico nos dice que pudiera ser útil, ¿no? Sobre todo para calmar la cascada inflamatoria. Tal es así que si se postula su utilización, tiene que ser primero bajo una reunión y un análisis exhaustivo del caso, con un grupo de personas que pudieran determinar y tengan la experiencia necesaria en su utilización, y utilizarlo sobre todo en las fases tempranas, ¿no? Si yo lo voy a utilizar ya cuando esto está avanzado, esto ya no tengo tampoco ni mayor utilidad. Pero nuevamente recalcar, es riesgo-beneficio ponerlo en una balanza. Y creo que mientras más personas tomen y lleguen a esa decisión, pudiera tener algún beneficio. Pero de ahí a que pudiéramos decir fehacientemente hay que utilizarlo siempre, no va por ese lado, ¿no? Doctor, la última pregunta que quisiera, ojalá que nos pueda ayudar, es, la gente pregunta si quiere saber si el COVID puede dar por segunda vez. Y si en caso lo da, si es con mayor complicación. Perdón, no le escuché. ¿Me copié, doctor?
No, no le escuché. La última pregunta era si el COVID puede dar por segunda vez y puede ser tan complicado como la primera. Esa es una pregunta tan difícil ahorita que honestamente yo diría que no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Por ahí hay unos reportes aislados que le dio una vez y volvieron a darles a un paciente y de repente no sabemos si es el mismo COVID o era otro parecido que todavía está generando algún tipo de inmunidad cruzada. Pero yo creo que todavía no hay datos suficientes para saber si da o no da, como es el caso de los virus influenza, que sí se sabe que pueden volver a dar, ¿no? Porque sobre todo tienen un comportamiento estacional. Yo creo que como esto es tan cambiante y es tan nuevo, mientras pasen los meses, los días y venga el próximo año, vamos a poder darnos cuenta realmente si esto va en relación al cambio de estación y si la inmunidad que tenemos nos protege de por vida o solamente es momentánea, ¿no? Les agradezco a los excelentes ponentes de esta mañana. Para nosotros es importante contar con su opinión. Los invitamos a completar la encuesta de satisfacción en el chat. Se está compartiendo el enlace. Y aprovechamos en resaltar que para los que completen la encuesta accederán a las constancias digitales por su participación. Les llegará a su correo en un plazo aproximado de 30 días. Se está compartiendo en estos momentos el chat de enlace para la encuesta. Y damos por concluido nuestro webinar Diagnóstico Situacional y Manejo Clínico, nuestro primer webinar de la serie Avances en el Tratamiento del COVID-19. Agradecemos a nuestros distinguidos expositores por sus importantes reflexiones y a quienes han participado en el Zoom y en vivo a través de la cuenta del Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les agradecemos, muchas gracias por su participación. Por favor, quisiera que se despidan todos los ponentes a través del video. Muchas gracias a todos. La Escuela de Medicina de la Universidad Continental Lima y la Escuela de Posgrado les agradece por su participación. Gracias, muchas gracias.